La siguiente entrevista esta mañana en Los Protagonistas, aquí en Su Informativo Buenos Días América. Vamos a conversar esta mañana con el sociólogo Giovanni Atariguana. Él es director de Unidad Popular a nivel nacional. Nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo le va, don Giovanni? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos, Nubia. Es un placer estar aquí presencialmente. Hemos tenido la ocasión de forma virtual en varias ocasiones, pero bueno, estamos aquí en Guayaquil a nombre de la Unidad Popular. Bueno, muy bienvenido acá a esta ciudad. Bueno, ¿cuál es el motivo acá de su venida acá a la ciudad de Guayaquil? Nos gustaría saber para empezar la entrevista, y luego también si nos puede hacer un breve análisis en el tema político. Vemos que la situación está un poco complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo, refiriéndonos a los últimos hechos suscitados en la Asamblea Nacional, en donde se está pidiendo pues una renovación de la presidencia, ¿no? Nos gustaría saber el criterio, porque ustedes también representan un bloque político bastante interesante, y más aún en este momento en donde las piezas comienzan a moverse para querer encajar. Bueno, Unidad Popular es una fuerza política de carácter nacional, con una base social entre el magisterio, los estudiantes, los trabajadores, los pequeños comerciantes, los pobladores de los barrios populares. Y en función de aquello estamos el día de hoy en Guayaquil, porque vamos a participar en un mitin junto a los maestros y maestras de la provincia del Guayas, a las 10 de la mañana desde la Plaza San Francisco, para exigir a la gobernación que el gobierno y la Asamblea Nacional den paso a lo dispuesto por la Corte Constitucional, que tiene que ver con la equiparación salarial del magisterio ecuatoriano. Y el día de mañana vamos a reunirnos aquí en la ciudad de Guayaquil, el Consejo Nacional de Unidad Popular Listas 2, a propósito precisamente de hacer una evaluación de estos casi ya 10 meses del gobierno de Guillermo Lasso, de varias dificultades que enfrenta el pueblo ecuatoriano, y también, Nubia, estamos a 11 meses de las elecciones seccionales, por supuesto, a afinar nuestra estrategia electoral. En el ámbito político, creo que las cosas para el pueblo ecuatoriano no son buenas. Millones de hogares están enfrentando no solamente el desempleo, sino el alto costo de la vida y en algunos casos el hambre. La población está realmente inconforme porque no hay medicinas en los hospitales, se despiden a los médicos, a las enfermeras, nuestros hijos no pueden ir a la universidad, acaba de haber todo un problema a propósito de los cupos universitarios en el famoso examen ser bachiller. Y también es obvio que está enfrentando una crisis económica. En ese contexto, la crisis política a la que se hace referencia a Nubia, obviamente le pone un escenario aún más complicado, porque luego de 10 meses el gobierno de Guillermo Lasso carece en absoluto de credibilidad, lo dicen todas las encuestas. 75% de la población no cree en la palabra del presidente, porque una cosa fue lo que dijo en campaña y otra es lo que ha hecho. No resuelve los problemas de la población, y más bien ha habido un conjunto de medidas que ya se han tomado, como la elevación 7 veces del precio de los combustibles, como el último garrotazo en la reforma tributaria, que fue un impuesto al salario en realidad, y se están anunciando temas tan graves como la famosa ley de privatizaciones. En ese marco vemos una crisis institucional. La Asamblea está con una muy baja calificación por su inacción, una conducción con la señora Guadalupe Llori que está muy lejos de lo que es Pachacútec, y más bien ha sido una presidencia obsecuente en la línea del presidente Lasso, ha estado entregada de cuerpo y alma, y obviamente estamos viendo hechos tan bochornosos como la semana pasada, que se apagó la luz en el Pleno. Realmente eso le pone unos ingredientes de insatisfacción al pueblo ecuatoriano. Ahora, usted ha hecho una radiografía bastante explícita, bastante interesante desde el punto de vista de la representación que tiene. Ahora, si no hay dinero ni siquiera para los temas sociales, para generar empleo, para el tema de que los chicos entren a la universidad, entonces, ¿cómo usted ve el hecho de que el Ministerio de Finanzas le haya contestado al magisterio, también motivo por el cual usted también los representa, de que no les puede hacer este incremento salarial, producto de que eso se tiene que hacer con un gasto, es un rubro permanente, un gasto permanente, y se tiene que financiar con ingresos permanentes? Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes al respecto? Si están viendo que el país está en crisis, que la economía no avanza, si no hay dinero para esos temas sociales, ¿cómo
pretenden pues hay ingresos salarial, alza salarial, homologación salarial que es justa, pero en estos momentos en donde aseguran que no hay fondos. Bueno, esa es otra de las falacias del gobierno, porque precisamente ahora lo que más existe en la caja fiscal es incremento. Veamos, todo el mes de de enero, buena parte de febrero, el petróleo estuvo sobre los $90 y se presupuestó en 59. Hoy, fruto de los conflictos entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de $115. Hay un excedente. Por supuesto que deben ir a gastos de inversión, pero nosotros nos preguntamos por qué entonces con esa plata, que son centenas de millones de dólares al final del día, no se resuelve el tema de las medicinas en los hospitales. ¿Por qué no se refaccionan los locales educativos? ¿Por qué no se comienza a cumplir la obligación que tiene el Estado con la seguridad social? Entonces, no es que no hay plata. Y por otra parte, la recaudación tributaria, efectivamente, según el propio Servicio de Rentas Internas, va a incrementarse a cerca de 15.500 millones de dólares. Solo en enero, Nubia, vía IVA, sin tomar en cuenta la reforma tributaria. 15.000 millones. Sí, ahí está el dinero. Ahí está la plata. El tema es que las prioridades del gobierno no son las necesidades del pueblo en salud, en educación, en crédito, en reactivación productiva. Lamentablemente las prioridades del régimen son cumplir con los tenedores privados de los bonos de la deuda externa. Ya se sabrá, Nubia, hay una investigación al respecto, cuáles son los banqueros ecuatorianos, ya vamos por dónde va la cosa, que tienen la titularidad de esos bonos. Entonces tenemos una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares, mientras la gente no tiene medicina, no tiene una aspirina en los hospitales. Entonces aquí lo que se trata de ubicar en la política pública es a dónde van los ingresos petroleros, a dónde van efectivamente los ingresos tributarios, sin tomar en cuenta que aquí hay una gran evasión de impuestos. 7.500 millones de dólares el gobierno deja de cobrar. ¿A quién? A sus colegas, a sus panas, a los que se llevan las fortunas a los paraísos fiscales. Y adicionalmente, en la reforma tributaria, en los próximos días sabremos con nombres y apellidos los beneficiarios, se aprobó, pues, Nubia, un perdón, una remisión de 2.000 millones de dólares en intereses de mora de los grandes empresarios, de los banqueros, a propósito de sus deudas en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿cómo es que no tienen plata para subir el sueldo a los maestros, para mantener los contratos, los nombramientos al personal de salud y los despiden? Y sin embargo, de forma generosa, ahí sí les perdonan a los grandes empresarios hasta 2.000 millones de dólares. Don Giovanni, oiga, una pregunta a propósito de lo que acaba de mencionar. ¿Cómo se puede entender entonces, pese a todo lo actuado por el presidente Lasso, ¿no?, y este tipo de iniciativas que envía a la Asamblea Nacional, el diálogo que mantuvo hace un par de días con dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores para conversar sobre las reformas laborales y de la seguridad social? Lo mismo hizo en su momento con los integrantes de la CONAIE. Lamentablemente no tuvo resultados ese diálogo con la CONAIE, dialogó con los de la FENOCIN. Igual existen demandas pendientes. Ahora conversa con los del FUT. ¿No cree que el presidente de una u otra forma está alargando el tiempo y no les va a dar respuestas a las demandas de estas organizaciones que de buena gana se sientan a conversar con él? ¿Cuál sería su postura en ese contexto? Si es que de aquí a mañana lo llama el presidente Lasso a dialogar sobre las demandas, por ejemplo, del magisterio ecuatoriano. A ver, el diálogo siempre es deseable, siempre que sea un diálogo, digamos, abierto, real y buscando soluciones. Pero si es un diálogo de sordos, donde simplemente se gana tiempo y no hay resultados, al final del día lo que le queda al pueblo ecuatoriano es la movilización, porque para nosotros es absolutamente claro cuál es la naturaleza de este gobierno. No es que aquí no hay un plan, no hay una estrategia, está clarísima. Aquí gobiernan con la carta del Fondo Monetario Internacional. Hoy empieza la nueva revisión, ¿no es cierto? ¿Qué ha pedido el Fondo Monetario? Privatizaciones. Acaban de enmendar una ley llamada, entre comillas, de inversiones, que lo que va a hacer es que se lleven todo el patrimonio de los ecuatorianos. Y eso hay que estar atentos, porque la crisis legislativa que planteaba Nubia, con razón, resulta que seguramente Guadalupe Llori no va a convocar en estas semanas el pleno. Va a volver a pasar por el Ministerio de la Ley algo que es nefasto. Se llevan la riqueza petrolera, las hidroeléctricas, la telefonía. Se va a poner a la venta
hospitales, escuelas, la seguridad social. Más allá del discurso del presidente, porque aquí seamos claros, ningún político de derecha nos dice lo que va a hacer, sino que lo endulza. Aquí dicen que la ley de inversión es para generar empleo. No, aquí lo que están haciendo es un gran negocio. Si uno revisa cada uno de los artículos, simplemente para ubicar un par ahí, primero que se puede privatizar todo, lo cual viola la Constitución, porque hay áreas estratégicas, hay servicios que no son sujetos a una privatización, el agua, por ejemplo. Por otra parte, nos hablan de inversión. ¿Qué inversión? Si lo que dicen que va es la banca pública, es decir, el propio Estado ecuatoriano el que les va a financiar a estos sectores privados. Es decir, el Estado les da la infraestructura, les da el financiamiento, les permite que cobran los servicios como ellos quisieran, porque es un negocio rentable, sea la electricidad, etcétera. Y al final del día, inclusive hay una cláusula que dice que hay un fondo del excedente petrolero para que el Estado pueda compensar alguna pérdida. Es decir, el sector privado que se va a hacer cargo no cobre ningún riesgo, tiene ganancias absolutas y, como dice, están efectivamente sirviéndole en bandeja de plata la riqueza del país. Se van a llevar la carne y nos van a dejar el hueso. Entonces, eso reclama que las fuerzas políticas democráticas, consecuentes, el pueblo en las calles, efectivamente levante su voz frente a este atraco, este nuevo feriado que se está preparando. Ahora, hay otras organizaciones sociales, el Frente Unitario de Trabajadores, ustedes mismos, que estaban analizando, iban a mantener reuniones para ver si iniciaban unas movilizaciones un poco más amplias de las que ya está haciendo por su cuenta el magisterio, peleando pues su lucha del incremento o homologación salarial. ¿Ustedes van a analizar lo mismo? ¿Forman parte de ese frente? ¿Cuándo ya tendrían quizás algún panorama claro que informar al respecto? Bueno, yo creo que el mes de marzo va a marcar la reanimación del movimiento social organizado en calles y plazas del país. Obviamente las restricciones de la pandemia, el Omicron, le pusieron un freno natural, pero conforme se están normalizando, entre comillas, digamos, las actividades económicas, sociales, culturales, obviamente el pueblo se va a expresar. Hoy empiezan los maestros. El día 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, va a haber una movilización porque tantas cosas que tiene que reclamar la mujer ecuatoriana. El 10 de marzo habrá una movilización en todas las ciudades donde hay universidad pública, ha convocado la FEU a propósito del presupuesto. Y el Frente Unitario de los Trabajadores, más allá de las mesas, planteó efectivamente una movilización general para el próximo 23 de marzo. Obviamente tendrá que ver el rechazo a las privatizaciones, el rechazo a una eventual elevación nuevamente del precio de la gasolina, que es lo que están queriendo generar. Y en general el mes de marzo, además, los productores de leche de la Sierra Ecuatoriana han anunciado una movilización. Yo creo que marzo va a ser el reinicio y obviamente el pueblo estará reclamando por sus derechos. Ok, 8 en punto. Le agradecemos mucho la participación al sociólogo Giovanni Atariguaña, director y presidente nacional de Unidad Popular, hablando sobre la coyuntura política del país. Gracias, que tenga buen día. Gracias, don Giovanni. 8 en punto de la mañana. Vamos con el editorial a cargo del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Real América, y enseguida regresamos con La Voz del Pueblo. No se vayan.